16 de mayo de 1995. Una casa en silencio en La Moraleja, Madrid. Adentro, en una habitación que huele a medicamentos y flores marchitas, se apaga el cuerpo de Lola Flores, la mujer que durante décadas gritó, cantó y dominó a un país entero. Afuera, las cámaras esperan. La prensa habla de una despedida histórica. España llora a la faraona. Pero en ese mismo lugar, mientras el mundo empieza el duelo, algo más comienza a romperse en silencio. 14 días después, en el mismo terreno, en una pequeña cabaña del jardín, otro cuerpo yace inmóvil. Esta vez no hay aplausos, ni homenajes inmediatos, ni discursos oficiales. Es Antonio Flores, el hijo más frágil, el más sensible, el que nunca aprendió a existir lejos de la sombra de su madre. Tenía 33 años y con su muerte, el apellido Flores deja de ser solo leyenda para convertirse en herida. Durante años se habló de excesos, de una vida desordenada, de un talento que no supo protegerse. Se simplificó todo en una palabra cómoda. Pero esa versión nunca explicó lo esencial. No explicó por qué Antonio no sobrevivió ni siquiera 2 semanas sin Lola. No explicó por qué una familia rodeada de fama, dinero y amor terminó devastada en tan poco tiempo. No explicó qué tipo de vínculo puede unir tanto a una madre y a un hijo que cuando uno cae, el otro se queda sin aire. Hoy, casi 30 años después, todavía hay preguntas que incomodan. ¿Fue solo una tragedia personal o el resultado de una relación marcada por la dependencia absoluta? ¿Hasta qué punto el amor puede convertirse en una carga imposible de sostener? ¿Quién protegía realmente a quién dentro del clan Flores? ¿Y qué precio se paga cuando una madre convierte a su hijo en el centro de su propio universo? En esta historia hablaremos de documentos médicos ocultos durante décadas, testimonios familiares que nunca se dieron en televisión y decisiones íntimas que el mito prefirió callar. Veremos cómo el éxito construyó una dinastía, pero también cómo esa misma estructura asfixió al heredero más vulnerable. Porque detrás de los trajes, las canciones y los aplausos existió una verdad mucho más incómoda. Pero para entender cómo la faraona terminó arrastrando a su hijo a la sombra, primero hay que volver al origen, al momento en que Lola Flores decidió que su familia sería un imperio, sin imaginar que todo imperio, tarde o temprano, exige un sacrificio. Jerez de la Frontera, 1923. Antes de que España aprendiera a venderse a sí misma como postal, antes de que la palabra folclore se convirtiera en negocio, nace una niña con un nombre largo y una vida pequeña. María Dolores Flores Ruiz. No nace con corona, nace con hambre de escenario, con esa clase de intuición que no se enseña, que solo aparece en quienes entienden muy pronto que la realidad no perdona. Su familia era humilde. Su punto de partida no era una leyenda, era una calle cualquiera. Y aún así, desde ahí, ella decide algo que cambiará todo. No va a ser una mujer más. Va a convertirse en un personaje. Porque lo que el mundo conoció como Lola Flores no fue solo talento. Fue arquitectura. Fue una construcción diseñada para resistir, para brillar, para dominar. Y en esa construcción hay una verdad incómoda que casi nunca se dice en voz alta. Lola no era gitana pura. Ella misma afirmaba tener apenas una cuarta parte de sangre cal, heredada de un abuelo llamado Manuel, un vendedor de aceite. Y aún así, Lola se vistió con esa identidad como si fuera piel. La hizo símbolo, la llevó a los escenarios de tal manera que nadie se atrevió a discutirle el derecho. No fue solo una estrategia artística, fue supervivencia. En una España pobre y marcada por el miedo, ella entendió que ser normal era perder, que para salir de la tierra tenía que convertirse en una criatura imposible, una leyenda viva, algo que parecía venir de otro planeta. Y para que una leyenda funcione, hace falta exageración. Lola exageró la edad, los relatos, las versiones. Se quitó años como quien se quita el polvo del vestido. Y siguió caminando. Inventó frases que quedaban grabadas en la memoria colectiva. Porque ella sabía una cosa. Si controlas la frase, controlas el titular. Y si controlas el titular, controlas el mito.
Por eso, cuando el caos rodeó la boda de su hija en 1983 y ella gritó si me queréis irse, no fue un accidente inocente. Fue poder en estado puro. La demostración de que incluso el desorden le pertenecía. En los años 50 y 60, su nombre ya era una máquina. Contratos grandes, cifras grandes, giras grandes. Cesario González la convierte en un fenómeno. Ella se vuelve millonaria, conquista México, cruza a Nueva York, seduce públicos que no comparten ni su acento ni su historia, pero sí entienden lo que es presencia. Y sin embargo, detrás del brillo había una mujer con una obsesión que no se veía en el escenario. El miedo a la soledad, el terror a Kelly, a que la familia se rompiera. Ese era su verdadero enemigo. No la crítica, no la competencia. La ruptura. Y aquí hay un detalle que tienes que guardar. Lola no estaba obsesionada con el dinero. El dinero se le escapaba como agua. Ella misma decía que tenía un agujero en la mano. Lo que le importaba era el control, el clan, la tribu. Su idea de familia no era suave ni ligera. Era una fortaleza. Y ella no solo era la madre. Era la jefa, la representante, la protectora. La que pagaba, decidía, organizaba, salvaba. La que no permitía que nadie se fuera demasiado lejos. Entonces llega 1961. Nace Antonio, el hijo único. Y con ese nacimiento, sin que nadie lo note, se enciende la mecha de la tragedia. Porque Antonio llega en medio de dos hermanas, Lolita y Rosario. Y aún así, Lola lo mira como si fuera el centro del universo. No lo ama, solo como madre. Lo consagra, lo vuelve altar, lo protege de todo, incluso de la vida. Le compra lo mejor, le abre puertas, le cubre errores, le evita golpes. Y al hacerlo, le deja una marca invisible, una cuerda emocional que nunca se corta. Antonio crece rodeado de música, de aplausos y de un apellido que pesa como una piedra. Pero también crece con una idea silenciosa en el pecho que sin ella no existe, que su lugar está dentro de esa sombra inmensa. Lola cree que lo está salvando. Antonio cree que la está adorando. Y sin darse cuenta, ambos están construyendo una dependencia que no perdona el vacío. Porque cuando una mujer convierte su nombre en imperio, no todos los que viven dentro del imperio sobreviven igual. Algunos brillan, otros se ahogan en el eco. Y desde este punto, el relato deja de ser la historia de una estrella y se convierte en la historia de una casa donde nada es del todo libre. Donde el amor también puede ser un encierro. Y para entender cómo esa fortaleza se llenó de fantasmas, hay que entrar a la parte que nunca se anunciaba en los escenarios. El matrimonio, los pactos silenciosos y las sombras que se movían detrás de la puerta cerrada. Madrid, 27 de octubre de 1957. 6 de la mañana. No es hora de boda. Es hora de fuga. Mientras la ciudad todavía duerme, un coche avanza hacia el Escorial con los vidrios empañados y el corazón apretado. No hay flores, no hay música, no hay fotógrafos. Hay prisa, hay miedo. Hay 22 personas contadas como si cada invitado fuera un riesgo. Y cuando María Dolores Flores Ruiz firma como Lola Flores, lo hace con la misma mano con la que después dominaría escenarios. Pero con un temblor que el público jamás verá. Porque ese matrimonio no nace de la ternura. Nace de una amenaza. La clase de amenaza que convierte el amor en trinchera y la familia en fortaleza. Antonio González el Pescailla no era un hombre cualquiera. Era música en estado natural. El origen de una manera de tocar y de vivir que acabaría marcando a generaciones. Pero antes de ser mito, era un hombre con pasado. Y ese pasado tenía nombre y tenía sangre. Dolores Amaya, una bailaora, una hija de un linaje gitano poderoso. Y una niña que quedaba atrás, como una herida abierta. Cuando el Pescailla se va con Lola, el gesto no se interpreta como romance. Se interpreta como traición. Y en ese mundo, la traición no se perdona. Con silencio se paga. Por eso aquella boda se hace de madrugada. Como si el amanecer pudiera esconderlos.
Como si un papel firmado pudiera convertir el peligro en distancia. Desde ese día, la pareja aprende a vivir con una sensación que no se enseña en los teatros. La sensación de que el mundo no solo mira. El mundo acecha. Y aquí empieza el verdadero secreto. El que no cabe en las fotos oficiales. Porque la gente vio una pareja poderosa. Vio una reina del folclore y un hombre que la acompañaba. Un esposo que parecía estar ahí para sostener el cuadro perfecto. Pero dentro de esa casa, el cuadro era otra cosa. Lola no era la esposa que se apaga para que el marido brille. Lola era el motor. Lola era la economía. Lola era la autoridad. Y el pescailla, con su genio, con su orgullo, termina aceptando un lugar que para muchos hombres sería una humillación. No porque fuera débil, sino porque el huracán que tenía al lado no dejaba espacio para nadie más. Con los años, lo que parecía un matrimonio se convierte en un pacto. Un acuerdo tácito, casi político, donde lo único sagrado es que el clan no se rompa. La calle puede hablar, la prensa puede insinuar, el mundo puede inventar, pero la casa no se cae. Y para que la casa no se caiga, se negocian cosas que nadie dice en voz alta. Se negocia la imagen, se negocia el deseo, se negocia la soledad. En ese espacio aparece Antonio Carrasco, el Junco, un bailarín de su compañía. Un hombre que entra como entra la sombra, sin anunciarse, sin ocupar el titular. Y sin embargo, se queda. No un mes, no un año, más de 20. El Junco no es una aventura, es una segunda vida. La parte donde Lola deja de actuar para el público y empieza a respirar para sí misma. No se trata de escándalo fácil, se trata de una mujer que tiene todo menos algo esencial, un lugar donde bajar la guardia. Con el pescailla, el amor existe, pero se enfría. Con el Junco aparece otra cosa, una intimidad que no necesita aplausos. Lola llega a decirlo de una forma brutal, como solo ella podía, que una cosa es el cuerpo y otra cosa es el cariño. Y detrás de esa frase hay una estructura emocional que marca a todos los que viven cerca. Porque los hijos crecen dentro de un teatro familiar donde cada quien tiene su papel. El padre como presencia respetada pero eclipsada. La madre como reina absoluta que lo decide todo. Y un amor oculto que flota en el ambiente como perfume caro, visible solo para quien sabe olerlo. Antonio, el hijo único, absorbe ese mundo con una sensibilidad peligrosa. Ve a su padre ceder, ve a su madre mandar. Y aprende que el amor puede significar obediencia, que la familia puede significar control, que la felicidad puede ser una representación para que nadie ataque desde afuera. Crece admirando a ambos y al mismo tiempo sospechando que hay algo que no encaja, una grieta detrás del decorado. Y cuando un niño crece así, buscando una verdad que nadie nombra, lo que se forma dentro no es calma, es ansiedad. Es una necesidad de pertenecer sin saber dónde. Porque el pacto que salva la fachada también crea fantasmas. Un hogar que se sostiene a base de silencios no enseña a hablar, enseña a aguantar, enseña a disimular. Y Antonio, que ya venía marcado por la devoción de su madre, recibe además un mensaje. Que él es el centro, sí, pero también es el guardián de la unidad, el que no puede fallar, el que no puede romper el mito. Y así, sin golpes visibles, sin titulares, aún sin tragedia abierta, queda sembrada la semilla. La cama matrimonial deja de ser solo una cama, se convierte en un escenario de acuerdos. Y los hijos, sin saberlo, crecen respirando esa tensión como si fuera aire normal. Eso es lo que nadie contó en los homenajes, que el Imperio Flores no se construyó solo con talento. También se construyó con miedo, con pactos y con una verdad escondida que terminaría pesando más que cualquier aplauso. Hay un punto exacto en la vida de Antonio Flores donde todo cambia de dirección. No ocurre en un escenario, ni en un estudio de grabación, ni bajo la sombra protectora de su madre. Ocurre lejos de casa, lejos del apellido, lejos del privilegio. Ocurre cuando el Estado lo arranca de su burbuja y lo arroja a un lugar donde no existe la faraona, donde no existe el talento heredado, donde no existe la indulgencia. Ese punto se llama la mili. A finales de los años 70, cumplir el servicio militar en España no era una formalidad,
era una ruptura violenta con la identidad previa. Para un joven criado entre artistas, horarios caóticos, noches largas y una libertad casi absoluta, el cuartel era una forma de despojo. De repente, Antonio deja de ser el hijo protegido, el niño frágil, el músico sensible. Se convierte en un número, en un recluta más, sometido a órdenes secas, a humillaciones cotidianas, a una disciplina diseñada para quebrar voluntades. Ese choque no lo fortalece, lo desarma. Quienes estuvieron cerca de él lo dirían años después con una claridad dolorosa. Ese periodo fue el comienzo de lo irreversible. Dentro del cuartel, Antonio descubre un mundo paralelo que nadie quiere recordar cuando habla de patria y deber. Un mundo donde las sustancias circulan sin moral ni advertencias, donde anestesiarse es una forma de sobrevivir. Allí no hay prestigio ni apellido que proteja. Hay hastío, miedo y cuerpos jóvenes intentando apagar lo que sienten. En ese contexto, Antonio prueba algo que no entiende del todo, pero que le ofrece silencio interior, no placer, silencio. La España de los años 80 estaba atravesada por una epidemia invisible. La heroína no era un mito urbano, era una presencia real en bares, calles, camerinos y sí, también en los cuarteles. Artistas, músicos, actores y jóvenes sin rumbo caían uno tras otro, no porque buscaran la destrucción, sino porque buscaban descanso. Antonio, con su sensibilidad extrema y su identidad aún en construcción, encaja perfectamente en esa trampa. No consume para celebrar, consume para desaparecer un poco. El problema no es solo la sustancia, es la pregunta que la acompañó: ¿quién soy yo sin mi madre? ¿Valgo por mí mismo o solo por el apellido que cargo? Antonio vive comparándose con un estándar imposible. Su madre es una leyenda viva, sus hermanas brillan con fuerza propia y él, aunque talentoso, se percibe siempre como insuficiente. Cada intento artístico viene acompañado de una duda corrosiva. ¿Me aplauden por lo que hago o por quién me parió? Cuando Lola Flores descubre lo que está pasando, reacciona como siempre ha reaccionado ante cualquier amenaza con todo. Centros de rehabilitación, encierros, voluntarios, vigilancia constante, médicos, amigos convertidos en guardianes. Nada funciona porque el problema no es externo, está dentro. Y por primera vez en su vida, Lola se enfrenta a algo que no puede controlar. Puede dominar un teatro lleno, puede doblegar a la prensa, puede negociar con productores y políticos, pero no puede entrar en la mente de su hijo y apagar lo que lo consume. Hay una escena que la familia recordaría siempre como el punto más bajo. Antonio atravesando una crisis, sin fuerzas para sostenerse, con el cuerpo pidiendo alivio. Lola desbordada, rota, gritando algo que no es una amenaza ni una manipulación, sino una confesión desesperada. Que si eso lo está destruyendo, ella quiere entenderlo. Que si él cae, ella cae con él. Dicho desde el amor, pero recibido como una carga imposible. Porque desde ese instante, Antonio no solo lucha contra su propio vacío, lucha también contra la culpa de ver a su madre consumirse por salvarlo. Ese es el verdadero infierno. No el de la sustancia, sino el del vínculo. Antonio empieza a asociar su existencia con el sufrimiento ajeno. Cada recaída no es solo un fracaso personal, es una herida directa al corazón de la mujer más grande de su vida. Y esa presión no redime, aplasta. Así se forma el círculo. Cuanto más intenta Lola protegerlo, más pequeño se siente Antonio. Cuanto más pequeño se siente, más necesita huir. Y cuanto más huye, más se aferra a ella. No hay villanos claros, no hay maldad consciente. Solo amor mal colocado, miedo sin herramientas y un joven que nunca aprendió a existir sin ser el centro de una devoción absoluta. Lo que empezó como un shock militar termina convirtiéndose en una enfermedad del alma. Una que no se ve en las fotos, ni en los discos, ni en los aplausos. Una que avanza en silencio, esperando el momento en que ya no quede nada a lo que aferrarse. Y ese momento, aunque nadie lo sabe todavía, ya ha comenzado a acercarse a finales de los años 80, cuando el apellido Flores ya no era solo arte, sino una industria completa. El golpe no llegó desde un escenario, ni desde un camerino.
Llegó desde un sobreoficial frío, impersonal, con membrete del Estado. Hacienda. Para Lola Flores aquello fue más humillante que cualquier crítica. Porque contra el público ella sabía defenderse. Contra los aplausos también. Pero contra los números, los plazos y la ley moderna, estaba completamente desnuda. Entre 1982 y 1985, el Estado español concluyó que Lola había dejado de declarar ingresos millonarios. No hablamos de errores menores ni de despistes administrativos. Hablamos de cientos de millones de pesetas. Cantidades que sobre el papel convertían a la mujer más popular de España en una delincuente fiscal. La prensa no tardó en encontrar el apodo perfecto. Lola de España dejó de existir. Nació Lola de Hacienda. Y ese cambio de nombre fue una ejecución pública. El juicio fue un espectáculo cruel. Cámaras, flashes, titulares diarios. Lola sentada en el banquillo como si fuera una criminal común, maquillada a medias, con el rostro cansado, llorando sin pudor ante los jueces. La imagen era devastadora. La mujer que había dominado plazas enteras ahora pedía comprensión. Y cuando pronunció aquella frase que pasaría a la historia, que si cada español le daba una peseta podría pagar la deuda, el país entero se rió. Pero detrás de la burla había algo más triste. Lola no mentía. Vivía como había vivido siempre. En efectivo, sin asesores sólidos, sin conciencia real de lo que significaban impuestos, retenciones, balances. Era una artista de otra época enfrentada de pronto a un sistema que no perdonaba la ingenuidad. La sentencia fue multa millonaria y pena de prisión que solo podría evitarse pagando. Y ahí empezó la verdadera sangría. No de prestigio, de patrimonio. La familia Flores entró en modo supervivencia. Casas vendidas, propiedades liquidadas. Joyas que habían sido regalos de una vida entera, cambiadas por cheques que iban directos a Hacienda. Lolita tuvo que vender su propia casa. Rosario trabajó sin descanso. Cada actuación ya no era una celebración, era una obligación. El dinero no servía para vivir mejor, servía para tapar un agujero que parecía no tener fondo. Y mientras todo eso ocurría, Antonio observaba desde su fragilidad, desde su lucha interna. Veía cómo el pilar absoluto de su vida empezaba a resquebrajarse. Su madre ya no era invencible, ya no protegía. Necesitaba ser protegida. Ese cambio de roles fue letal. Antonio no solo cargaba con sus demonios. Ahora cargaba también con la ruina simbólica del clan. Tenía una hija pequeña, Alba. Tenía miedo de no estar a la altura. Y tenía la sensación constante de que todo lo que tocaba se hundía. Lola, por su parte, decidió no detenerse jamás. Rechazó la retirada, rechazó el descanso y rechazó incluso decisiones médicas que podían haberle salvado. Fuerzas desde 1972 sabía que convivía con una enfermedad grave. Pero el miedo a perder su imagen, su feminidad, su identidad, pesó más que la prudencia. Optó por tratamientos agotadores y siguió trabajando sin tregua. Subía al escenario enferma, agotada, endeudada, pero erguida, porque para ella caer no era una opción. Muchos médicos y personas cercanas lo dirían después en voz baja. El estrés continuo. La presión judicial, la humillación pública y el desgaste físico aceleraron su deterioro. El cuerpo de Lola empezó a pagar lo que el personaje se negaba a aceptar. Pero aún así, siguió adelante. Cantó, actuó, sonrió, pagó. Como si cada aplauso fuera una moneda más para comprar tiempo. La paradoja es brutal. Mientras el Estado le exigía cuentas, Lola intentaba salvar algo mucho más: la estabilidad emocional de su hijo. Pero ya no tenía fuerzas, ni dinero, ni control. El imperio que había levantado durante décadas empezaba a crujir desde dentro. Y Antonio, que nunca aprendió a vivir sin el sostén absoluto de su madre, empezó a intuir que el derrumbe era inevitable. La guerra con Hacienda no solo vació las cuentas de los Flores. Vació la energía, la autoridad y la seguridad de la mujer que había sostenido todo. Y cuando una familia se construye alrededor de una sola columna,
el día que esa columna tiembla, no hay refugio posible. Desde ese momento, la tragedia dejó de ser una posibilidad. Empezó a ser una cuenta regresiva. Cuando la salud de Lola empezó a quebrarse de forma visible a comienzos de 1995, algo más se resquebrajó al mismo tiempo dentro de Antonio. No fue un deterioro lento. Fue una fisura súbita, casi violenta. Como si el mundo que lo sostenía hubiera comenzado a desmoronarse sin previo aviso. Durante décadas, Lola había sido más que una madre, había sido refugio, escudo, excusa, motor y anestesia. Y ahora ese cuerpo que siempre pareció indestructible, comenzaba a fallar. Antonio lo percibió antes que nadie. Mucho antes de que los médicos hablaran de metástasis, de recaídas o de tratamientos paliativos, él ya caminaba con una ansiedad permanente, como si presintiera que el tiempo se estaba agotando. A quienes intentaban tranquilizarlo les repetía siempre lo mismo con una serenidad que daba miedo. El día que mi madre se vaya, yo me voy detrás. No lo decía llorando, lo decía convencido, como una certeza íntima, no como una amenaza. Lola escuchaba esas frases y fingía no oírlas. Pero en privado, con sus hijas y con las personas más cercanas, confesaba. Su mayor terror no era morirse, era dejar a Antonio solo. Había sobrevivido a todo en la vida. Al hambre, a la humillación, a los escándalos, a los juicios, al cáncer, durante más de 20 años. Pero no podía sobrevivir a la idea de que su hijo se quedara sin ella. Por eso se aferró a la vida con una obstinación casi inhumana. No por ella, por él. Los últimos meses fueron una tregua cruel. Lola estaba cada vez más débil, pero seguía imponiéndose. Daba órdenes desde la cama, controlaba horarios, visitas, silencios. Antonio no se separaba de la casa. Dormía poco, comía menos. Alternaba pastillas para calmar la ansiedad con alcohol para apagar la cabeza. Era un cuerpo en pausa, esperando un golpe que sabía inevitable. El 16 de mayo de 1995, el golpe llegó. Lola murió en el Erelle, la casa que había construido como fortaleza y escenario final. La noticia se propagó de inmediato. España entera entró en duelo. Las televisiones interrumpieron su programación. Miles de personas comenzaron a llegar a Madrid. Pero dentro de esa casa, el ruido del mundo no importaba, porque Antonio acababa de perder el único eje que le daba sentido. Cuando se lo dijeron, no lloró. Gritó. Un grito seco, animal, seguido de un estallido de furia. Golpeó una pared con tanta fuerza que se fracturó la mano derecha. El yeso llegó casi de inmediato, pero el daño real no estaba en los huesos. Estaba en algo más profundo. Antonio se negó a ver el cuerpo de su madre. Se negó a asistir al entierro, se negó a compartir el duelo con nadie. Se encerró en la cabaña del jardín, ese refugio construido para protegerlo del mundo que ahora se convirtió en una celda. Pasaba las horas sentado, mirando al vacío, con la mirada perdida y el cuerpo ausente. No dormía de noche, no comía durante el día, apenas hablaba. Quienes lo veían decían lo mismo. Era como un fantasma caminando por una casa que ya no reconocía. Mientras fuera, la familia Flores recibía homenajes, flores, cámaras y aplausos tardíos. Antonio se apagaba en silencio. La mujer que había contenido todos sus miedos ya no estaba. Y sin ella, todo lo que había logrado mantener a raya durante años empezó a desbordarse. La ansiedad se convirtió en pánico, el dolor en culpa, la dependencia en vacío absoluto. Ese fue el verdadero inicio del final. No un acto repentino, no una decisión consciente, sino una caída lenta y continua, marcada por la certeza de que el vínculo que lo mantenía vivo se había roto para siempre. 14 días después, el mundo descubriría las consecuencias. Pero en ese momento, en esa casa silenciosa, el desenlace ya estaba escrito. Durante los 14 días que siguieron a la muerte de Lola Flores, el tiempo dejó de comportarse como tiempo para Antonio. No avanzaba, no retrocedía, simplemente se acumulaba. Cada hora era igual a la anterior, pesada, espesa, sin contornos claros.
Vivía en un estado extraño, suspendido entre la vigilia y el agotamiento, como si su cuerpo siguiera funcionando por inercia mientras su mente ya se hubiera marchado con ella. Del 16 al 30 de mayo de 1995, Antonio apenas comió, apenas durmió. Caminaba por el Erele con el brazo derecho escayolado, los ojos ocultos tras gafas oscuras incluso de noche, la barba crecida y el rostro hinchado. Quienes se le acercaban decían que hablaba poco y frases inconexas, recuerdos mezclados, promesas sin destinatario. A ratos parecía tranquilo, a ratos completamente ausente. Aún así, el 26 de mayo decidió cumplir, subió a un escenario en Pamplona para presentar Cosas mías. No estaba en condiciones físicas ni emocionales, pero lo hizo frente al público, con la voz rota y el cuerpo rígido, señaló al cielo y dijo una sola frase dedicada a su no. Fue un gesto teatral. Fue una despedida. Nadie en ese momento entendió que aquel concierto era el cierre definitivo de su vida pública. Las noches eran peores. Volvía a la cabaña del jardín, ese refugio que Lola había mandado construir para protegerlo del mundo. Allí el silencio era absoluto. Alternaba alcohol con pastillas recetadas para calmar la ansiedad y el insomnio. Amigos cercanos intentaban vigilarlo sin invadir, sin provocar un estallido. Antonio insistía en que estaba bien. Repetía una frase que hoy resulta imposible: de mañana estaré mejor. La noche del 29 de mayo en el Erele se mostró inquieto. Bebió infusiones, tomó suplementos, se metió en la piscina a horas impropias, buscando mantenerse despierto. No quería dormir, no quería quedarse solo con sus pensamientos. Cuando regresó a la cabaña, dos personas de máxima confianza se quedaron cerca, escuchando su respiración, creyendo que por fin había logrado descansar. A la mañana siguiente, el silencio fue distinto, demasiado prolongado. Cuando la puerta se abrió, el cuerpo de Antonio yacía inmóvil sobre la cama. Tenía 33 años. La noticia volvió a sacudir a España, pero esta vez no hubo incredulidad. Hubo una sensación amarga de inevitabilidad. Durante décadas, el relato público simplificó lo demasiado dolor, demasiada rapidez. Sin embargo, años después, los documentos médicos revelados por su hija Alba mostraron otra realidad. No hubo una decisión consciente ni un acto deliberado. El informe forense habló de un colapso orgánico provocado por una combinación letal de sustancias legales e ilegales acumuladas en un cuerpo exhausto, con el sistema nervioso y el corazón profundamente debilitados. El alcohol potenció los efectos de los sedantes. Los estimulantes forzaron un organismo sin reservas. Los analgésicos interactuaron de forma peligrosa. No hubo nota, no hubo gesto final. Solo una suma de desgaste físico, químico y emocional imposible de sostener. Cuando llegaron los servicios de emergencia, la escena ya estaba definida. En medio del caos, una frase atravesó la casa como un cuchillo. No fue una frase pensada, fue instinto puro, una certeza inmediata sobre quién aún podía salvarse y quién no. En ese momento, la familia entendió lo que Antonio llevaba 14 días repitiendo sin que nadie quisiera: 2 muertes en 2 semanas. 2 columnas de una misma historia, derrumbadas casi al mismo tiempo. Lo que quedó fue un apellido devastado, una familia rota y una verdad incómoda. Que hay vínculos tan intensos que cuando se rompen no dejan espacio para la reconstrucción, solo para el silencio. Después de la muerte de Antonio, la casa de los Flores quedó habitada por una ausencia que no sabía callarse. No fue un duelo ordenado ni silencioso. Fue un derrumbe lento, íntimo, descontrolado. Cada miembro de la familia reaccionó de una manera distinta, pero todos quedaron marcados por la misma sensación. Habían sobrevivido a algo que no se suponía que pudiera sobrevivirse. Lolita fue la primera en caer. Durante casi 1 año y medio, su vida se redujo a un ritual repetitivo y autodestructivo. Se encerraba en el salón, bajaba las persianas, dejaba sonar canciones antiguas y bebía whisky sin medir el tiempo. Ella misma lo reconocería después. Sin adornos ni heroísmo, bebía, consumía, dormía a ratos y despertaba con la misma pregunta clavada en el ¿por qué él y no yo? ¿Por qué seguimos aquí? La fama no la protegió. El apellido no la sostuvo.
Solo una frase infantil logró romper el ciclo. Su hija Elena, con apenas 8 años, la miró un día y dijo algo que no parecía importante, pero lo fue todo. «Mamá, ¿no estás bien?». Ese fuese el punto de quiebre. Lolita pidió ayuda y se quedó. Rosario vivió el duelo de otra forma. Más silenciosa, más funcional, más peligrosa. Ella siguió trabajando, cumpliendo compromisos, sonriendo en público. Pero por dentro algo se había apagado. Años después admitiría que una parte de ella murió junto a su hermano, que hubo días enteros en los que no sentía nada. El embarazo de su hija Lola llegó como un ancla inesperada. No como una solución, sino como una razón. Algo que la obligó a quedarse cuando su cuerpo ya estaba cansado de resistir. Y luego estaba Alba, la más pequeña, la que nadie protegió porque todos estaban rotos. Creció con un apellido que pesaba demasiado y con un estigma que no eligió. En el colegio la señalaban, la reducían a una etiqueta cruel. La hija del drogadicto. La hija del que no pudo. Durante años evitó el cementerio. No podía acercarse a una tumba que representaba tantas versiones ajenas de su padre. El silencio fue su defensa. Ese silencio se rompió décadas después. Ya adulta, Alba decidió enfrentar lo que nadie había querido mirar de frente. Leyó informes médicos, revisó documentos, escuchó grabaciones. Y en ese proceso entendió algo: que la historia de su padre había sido simplificada hasta la crueldad. Que no fue una caricatura. Que no fue un mito oscuro. Que fue un hombre frágil, talentoso, desbordado por un amor que no sabía dosificarse. En el documental que presentó en 2025, Alba no buscó limpiar una imagen pública. Buscó recuperar una verdad humana. Leyó en voz alta el informe forense, nombró las sustancias, explicó las consecuencias. Quitó el tabú. No para justificar, sino para comprender. Con ese gesto, Alba rompió una cadena. Dejó claro que la tragedia no fue una maldición sobrenatural ni un castigo divino. Fue una forma extrema de amor mal gestionado. Lola amó a su hijo hasta confundirse con él. Antonio amó a su madre hasta no saber existir sin ella. Ninguno supo poner un límite. Y ese exceso fue el verdadero veneno. Hoy, el legado Flores sigue vivo. Rosario, Lolita y las nuevas generaciones brillan con luz propia. No porque hayan negado el pasado, sino porque aprendieron a no repetirlo. Entendieron que amar no es absorber, que cuidar no es controlar. Que acompañar no es desaparecer junto al otro. La historia de Lola Flores no termina en una muerte ni en un escándalo. Termina en los que quedaron de pie, aprendiendo a vivir después del amor absoluto. Porque a veces, sobrevivir también es una forma de redención. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.